Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Bienvenidos a este Café Esperanza. Les habla David Flores, que junto a Wendy Ramos, Sebastián Sora y Víctor Gaviria desarrollamos este Café Esperanza. Esta discusión, este debate, esta tertulia se da en medio de una situación profundamente dolorosa y preocupante para quienes amamos la vida, la democracia y por supuesto velamos por la defensa y la plena vigencia de los derechos humanos. De nuevo, con más fuerza, diríamos, se escuchan las voces de hombres y mujeres en diferentes regiones del país que muy acongojados denuncian el aumento de las masacres en Colombia. Conocimos relatos desgarradores de jóvenes, yo diría de niños en la práctica, que fueron, que sobrevivieron a una masacre en Samaniego, Nariño, pero hemos escuchado masacres en Antioquia, hemos escuchado sobre masacres también en Casanare, en Arauca, en el Cauca y bueno, en buena parte del territorio nacional. Pero esto no es un asunto solamente de las noticias muy dolorosas que escuchamos y vivimos en esta reciente semana, sino que en la opinión de quienes hacemos este café responde a una realidad, si se quiere, sistemática, ¿no? Desde lo que va corrido del gobierno de Iván Duque, a fecha del 25 de julio, según Indepaz, 971 líderes sociales, no, desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 971 líderes en Colombia, desde la posesión de Iván Duque 573, 211 combatientes asesinados, insisto, estamos hablando de cifras desactualizadas, de cifras de julio, y pues lastimosamente aquí toca decir desactualizadas porque en Colombia el horror que vivimos constantemente se actualiza con nombres de hombres y mujeres muy valiosos para la comunidad, para el país, que lastimosamente siguen siendo asesinados. También la ONU y Indepaz también han anunciado pues la preocupación por el incremento de las masacres en Colombia. La ONU habla de alrededor de 43 masacres documentadas, digamos, en fechas recientes, y eso por supuesto genera preocupación. Esto consideramos nosotros y nosotras debería ser una discusión central en el país, que debería estarse dando no solamente en los ámbitos políticos, sino en los ámbitos académicos, sociales y sobre todo ciudadanos, porque en buena medida, pues todo esto sucede también por una gran impunidad social que ronda la materialización de estos gravosos crímenes. Traemos a grandes invitados, invitadas el día de hoy para discutir sobre este tema, para hablar más allá de los lugares comunes, para hablar con información en detalle, para comprender el fenómeno y la complejidad de lo que está pasando y sobre todo para encontrar herramientas que nos permitan como sociedad superar este gravoso hecho. No puedo dejar pasar esta introducción sin decir que es una muy pésima noticia para los derechos humanos que Margarita Cabello sea hoy elegida como Procuradora General de la Nación, quien tiene como carta de presentación facilitar o más bien dificultar que Salvatore Mancuso venga a Colombia a contarle la verdad a las víctimas, que una nueva procuradora que en su papel como ministra de Justicia legitimó la masacre de un número importante de presos en Bogotá, alrededor de 23, y una persona que por supuesto no va a garantizar ni la independencia ni la autonomía que requiere el ejercicio de la cabeza del Ministerio Público en el país. Bien, para hablar de este tema tenemos, insisto, invitados, invitadas de lujo. Tenemos a Jorge Restrepo, él es economista de la Universidad Javeriana, es profesor de esa universidad, es director del CERAC, es panelista también en diferentes medios de comunicación, especialmente en RCN Radio. Dirigió o ayudó a dinamizar la conversación nacional que propuso el gobierno de Iván Duque alrededor de los temas de paz. Y bueno, y hay que decir que es ya lo hemos tenido en el café afortunadamente y que le damos la bienvenida. Jorge, un abrazo para ti y bienvenido al Café Esperanza. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y bueno, poder conversar
con Diana y con Andrés bajo tu dirección, ideal. Muchas gracias. Bien, tenemos a Diana Sánchez, una amiga de muchos años, muy conocida en la defensa de los derechos humanos. Diana Sánchez es actual directora de la Fundación Minga y también coordinó durante muy buen tiempo Somos Defensores, una iniciativa que ha documentado con extenso detalle, con un trabajo muy minucioso y riguroso sobre las diferentes dinámicas de persecución al movimiento social, a los líderes sociales y en general pues a las y los colombianos. Y como siempre, pues es una gran alegría tener a gente que queremos, gente que admiramos desde su labor académica, profesional y por supuesto en defensa de los derechos humanos. Diana, bienvenida al café. Hola David, muchas gracias, buenas noches. Para mí también es un honor que me hayan invitado al Café Esperanza, además porque es un nombre muy bonito realmente, muy sonoro, muy agradable, pero además que necesitamos todos los días tenerlo de verdad dentro del corazón, porque lo que necesitamos en realidad es esperanza. Saludo también a Jorge, a Andrés y demás colegas. Y de verdad que es un gusto estar acá, a pesar de la temática que siempre tenemos que tratar, que es un poco dolorosa. Bueno, aquí sí estamos con el café. No tengo en este momento el vaso del café Esperanza. Esto de la pandemia hizo que se Yo sí. quedara de donde estábamos, pero bueno, siempre en este café. Le damos también la bienvenida a Andrés Chica. También es para mí una alegría tenerlo en este café. Andrés es defensor de derechos humanos, es un líder social muy reconocido, muy destacado. Yo diría no solamente en la región del sur de Córdoba, sino en todo el departamento y a nivel nacional. Él no me lo permite hacer, pero yo lo voy a hacer, le voy a hacer propaganda. Está nominado al Premio Nacional de Derechos Humanos en este momento. Aquí le estamos haciendo fuerza para que se lo gane y es más que merecido porque Andrés ha ayudado a documentar, a denunciar la violencia que particularmente azota al sur de Córdoba, norte de Antioquia y a buena parte de esta región. Andrés, bienvenido y esta es tu casa. Hombre, gracias, David. Es de verdad un gusto compartir con ustedes, con Diana, a quien le mando un saludo y mi aprecio, y por supuesto a Jorge también. De verdad que es grato verles a través de estos medios, pese a que la situación que nos trae a conversar, ojalá fuera tomarnos un tiempo para echar cuento y reírnos muy duro, pero lastimosamente son otras las circunstancias. Bien, también nos acompaña un amigo personal, mi amigo, pero también amigo de este café, el filósofo Andrés Camilo. Él es defensor de derechos humanos en la ciudad de Bogotá, es un líder social, participa en el movimiento Alternativa y también pues escribe recurrentemente en diferentes portales de opinión. Y él nos acompaña hoy para leer una muy buena columna que escribió para el portal Cuarto de Hora. Aprovecho para invitarlos a leer esa columna, se llama Es el paramilitarismo y Andrés pues está escribiendo allí cada 15 días. Entonces, pues Andrés, bienvenido. Como siempre sabes que eres un amigo de la casa, que te queremos mucho y que nos alegra tenerte mucho acá. Bueno, muy buenas noches a Jorge, a Diana, a Andrés, por supuesto a ti, David. Muchas gracias por la invitación y bueno, a pesar de las dificultades, seguimos construyendo y defendiendo un proyecto en favor de la democracia y la paz y por supuesto este es un espacio para reflexionar y construir alrededor de ello. Entonces, muchas gracias y bueno, acá estamos. Bueno, entonces vamos, esto es una reciente incorporación que le hicimos al café, cada 8 días, bueno, cada 15 días vamos a tener a personas que nos lean sus columnas, sus editoriales. Hace 15 días tuvimos a Víctor Gaviria y ahora pues los dejo con Andrés que nos va a compartir su columna, son los paramilitares o es el paramilitarismo. Listo, bueno, muchísimas gracias. A continuación voy a darle lectura a la columna. Como lo dijo David, se encuentra en Cuarto de Hora, salió el día de hoy y les invito a leerla, a debatir y bueno, a reflexionar sobre la situación. Dice así, es el paramilitarismo.
La ola de masacres que vive el país ha configurado mensajes claros en medio de las tensiones políticas por la detención domiciliaria de Álvaro Uribe Vélez. El primero es que meterse con él implica desencadenar una violencia sistemática por todo el territorio nacional. El segundo es que atentar contra la vida de los jóvenes y las comunidades de las regiones más olvidadas es la posibilidad de aplacar cualquier expresión contraria a un proyecto autoritario. El tercero, que ejercer violencia continua es vender seguridad hacia las elecciones del 2022. Y el cuarto mensaje es que el paramilitarismo, como dispositivo de dominio y poder paraestatal, sigue siendo vigente y estratégico para la extrema derecha. Una de las características más importantes de la consolidación del Estado en Colombia desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy es el crecimiento del fenómeno criminal representado principalmente en el narcotráfico y el paramilitarismo, y que, a su vez, ha fortalecido la profundización de la desigualdad y el conflicto social a causa de la consolidación del modelo de desarrollo neoliberal y las políticas de exclusión, por su relación armónica con estructuras políticas a lo largo y ancho del territorio nacional. Así las cosas, el paramilitarismo tiene encarnada en su acción violenta una identidad basada en la contrainsurgencia, en la relación civil, en la autonomía frente al Estado, en su penetración con el narcotráfico y en su estructura entrelazada con un conjunto de mafias políticas. El patrocinio civil y político hacia los paramilitares, a raíz del apoyo recurrente de diferentes sectores, ha conllevado a edificar un poder local, regional y nacional, legitimado institucionalmente por una economía y relaciones autoritarias con las comunidades en los territorios. El nexo orgánico con el desarrollo de la sociedad colombiana es tan grande que su multiplicación y fortalecimiento es dinámico, a pesar de las circunstancias de un proceso de desmovilización dudoso y del crecimiento reciente de expresiones en favor de la justicia y la paz. El paramilitarismo es una expresión más de la realidad nacional que lleva a afirmar que nos encontramos ante un Estado fallido, incapaz de superar la violencia estructural, no solo porque no quiere, sino que, al parecer, tampoco lo puede lograr. Las fallas en la relación entre el Estado y la sociedad han llevado a inyectar el síndrome de la autodefensa en la psiquis nacional, y no necesariamente de la sociedad civil contra el Estado, sino de este contra sectores específicos de la sociedad civil que se pueden ubicar en la amalgama de clases subalternas del país. Y es este síndrome el que ha llevado a tener impactos profundos en la democracia y en la posibilidad de consolidar la paz, la legitimación pública de la violencia, la convivencia continua de paramilitares y mafias políticas, y las nulas preocupaciones por el desarrollo regional son impactos que han configurado una interacción con un estatus de violencia permanente. La legitimación pública de la violencia en la democracia por parte del Estado, sectores empresariales y la extrema derecha ha implicado una convivencia del desarrollo político nacional con una noción de violencia insertada en los medios por los cuales ya no solo se disputa el poder, sino también se defiende. La presencia continua de estructuras narcoparamilitares en el país ha impuesto un dominio político-militar que ha llegado a generar una cultura política basada en el autoritarismo. El extremo control de la población bajo modos de vida establecidos unilateralmente configuró prácticas y relaciones sociales que se tradujeron a restricciones democráticas y a formas de participación condicionadas de las comunidades a causa de la militarización, el dominio de las mafias, castas políticas y la violencia criminal. Y como si fuera poco, el desarrollo regional ha sido de corto alcance
por el impulso que impone el paramilitarismo y los grandes intereses económicos de un modelo específico para las regiones. Por su parte, el Estado no ha logrado adquirir una presencia nacional que brinde las garantías de derechos al conjunto de la sociedad civil y en especial a las comunidades que habitan las zonas de conflicto directo. Entonces, son estas las limitaciones que han calado en una visión de desarrollo basada en el despojo y en la exclusión. En este sentido, la condena a la violencia parece ser perpetua y no es por responsabilidad de la emergencia alternativa y democrática de los últimos años en medio de una transición política hacia la paz, por cierto difícil, como lo han querido hacer ver, sino por el contrario, es porque esto último se ha convertido en una amenaza al poder político tradicional, lo que ha redundado en el rediseño del enemigo interno. El horizonte paramilitar, con todo su entramado de patrocinios, hoy tiene como enemigo cualquier aire de cambio. Y son estas fuerzas de la muerte las que quieren continuar en el eterno retorno a la violencia y en la implementación nacional de una noción de no futuro. Hoy, la cartografía de sangre que quieren imponer tiene responsables, cómplices, financiadores y agitadores. Es el paramilitarismo, es el Estado y es la extrema derecha. Y a estos, la mejor manera de combatirlos será radicalizando nuestra esperanza y acción por la democracia, la justicia y la paz. Muchas gracias, David y compañeros. No, a ti, Andrés, muchísimas gracias. Les vamos a dejar el link de la columna para quienes quieran verla, comentarla, discutirla y por supuesto las redes sociales de Andrés Camilo. Él mañana también la va a comentar con un amigo también de la casa, con Manuel Garzón en su Instagram. Están invitados e invitadas. Bueno, Andrés, voy con Andrés. Andrés, la pregunta que da título a este café y que yo creo que buena parte de los colombianos y las colombianas nos estamos haciendo, y es, ¿quiénes están detrás de estas masacres? ¿Quiénes están detrás del asesinato de los líderes sociales? Sabemos que tú tienes experiencia sobre todo en una región del país, pero que también por tu rol de vocero de plataformas de derechos humanos, pues conoces la realidad nacional. Entonces, en tu opinión, ¿quiénes son los que están detrás de estos asesinatos? Bueno, David, reiterándote el agradecimiento por haberme invitado a, a compartir con ustedes y a conversar sobre este tema que es tan de vida o muerte. Yo, yo empezaría respondiendo con lo que acaba de decir el compañero en su lectura, y es el paramilitarismo y es el proyecto político de la parapolítica, eh, que sigue vigente después del Pacto de Granada en Tierra Alta y después de los pactos de la Federalito, en los que desde ese entonces hay un proyecto político que llevó a la presidencia a alguien y que sigue vigente en la actualidad y que sigue malogrando las libertades. Y en Córdoba, sobre todo allí en el sur de Córdoba, tenemos que decir con claridad que no es solo extractivismo y el vaciamiento de los territorios en una estrategia macabra, en la que quieren hacer ver, sobre todo allí en el sur, con los nuevos hechos de masacre, porque pues les recuerdo que allí en San José de Uré el 27 y el 28 de julio hubieron dos masacres, 6 personas masacradas, torturadas, degolladas, las personas inclusive de comunidades negras, de allí de San José de Uré, del Palenque Uré. Y esto tiene para nosotros una respuesta clara, y es el vaciamiento del territorio. Nos hemos puesto a revisar antes de la salida de las FARC y de la firma en el Teatro Colón del Acuerdo Final de Paz,
Y para nadie es un secreto que cuando las FARC estaban en el territorio, las empresas mineroenergéticas de extractivismo se frenaban porque había una fuerza insurgente allí que de una u otra manera detenía, y de la misma manera todo este tema de la explotación eh, de, de los bosques y los ríos. Después de la salida de las FARC, y tú comparas los dos mapas, el mapa antes de los títulos mineros y miras el después de 2017 en adelante, y hay más de 100 solicitudes de títulos mineros en donde hay comunidades campesinas, en donde hay consejos comunitarios de negritudes y donde hay población indígena. Y uno empieza a atar cabos. ¿Y por qué y cómo se ha regentado el paramilitarismo con nuevos nombres en el territorio, pero con una misma estructura política? Y en Córdoba tenemos que decir que hemos visto que en algunos municipios la parapolítica, o como la quiera hacer ver el gobierno, la política se volvió nuevamente el pan de cada día. Vimos en las elecciones pasadas como varios concejales, dentro de los que echaron al agua, tenían nexos con el Clan del Golfo, como le hacen llamar ahora al proyecto político de las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces, hay por lo menos esos dos elementos de fuerza. Uno, lo que hay detrás de la excusa barata del narcotráfico en el sur de Córdoba y en muchas regiones del país, es en verdad extractivismo, es en verdad extracción, es en verdad eh, malograr a las comunidades y asustar a todo el mundo para que la gente se vaya, y entre otras cosas lo van a justificar o lo quieren o lo están justificando con eh, la guerra contra el enemigo interno y contra el discurso de las FARC y de los jóvenes FARC, como lo quieren hacer ver ahora esta gente de ultraderecha, que de verdad uno no entiende cómo, después de haber tenido la oportunidad, y hablo en pasado porque volvió la masacre y volvió el desplazamiento y volvió el secuestro de las instituciones, que es aún peor, ¿no? Es decir, ya a juicio de nosotros, la Defensoría del Pueblo ya está secuestrada por el gobierno de Iván Duque, y hoy secuestrada la Procuraduría, y eso significa entonces, y por supuesto sin decir que la Fiscalía también le pertenece al señor presidente, que no hay cómo defender derechos humanos desde la visión de la confianza con el gobierno eh, en turno. Y eso, por supuesto, ha llevado a que, entre otras cosas, el discurso publicista del señor presidente sea decir que no son masacres, sino que son homicidios o asesinatos colectivos. Esto de verdad que pareciera uno que estuviese volviendo a los tiempos del corazón grande y la mano firme, en el que se buscaba por todos los medios decir y justificar el asesinato de civiles, de campesinos, de campesinas, y el asesinato es gota a gota y el asesinato es diario, y la amenaza es diaria a las personas, sobre todo que están en la defensa del medio ambiente y de todo este ejercicio de no permitir que los territorios les sean entregados a las multinacionales, y por la vía legal o con los paramilitares, como está pasando allí en un municipio en Puerto Libertador, en sur de Córdoba, con la mina El Alacrán, que el paramilitarismo está sacando, amenazando a los líderes para que se pueda desarrollar ese tipo de empresas en el territorio. Bien, Andrés. Jorge, voy contigo sobre la misma pregunta, y quiero, digamos, hacerte otras dos preguntas. Otra es, y lo digo porque, bueno, para quienes no lo saben, Jorge dirige CERAC, y CERAC es una institución que le hace seguimiento detallado, pues, a las diferentes dinámicas del conflicto armado, ¿no? Es decir, ellos tienen una base de datos bastante robusta.
Jorge, en tu criterio, digamos, si hay un aumento de las masacres, si hay un aumento del asesinato de los líderes sociales, tiene razón el gobierno cuando dice que no, que era peor en el gobierno Santos. No, no, Eh, no tiene razón. y también te Bueno, pregunto, perdón. y también te pregunto lo mismo, también te pregunto lo mismo de Andrés. En tu opinión, ¿qué actores son los que están detrás de esta ola de asesinatos, no? Bueno, muchas gracias, Andrés. Yo creo, David, perdón, y gracias, Andrés, por lo que mencionaste antes. Yo me atrevo a contestar así de plano, no, claro que no hay una situación en la cual el número de casos de masacres se haya reducido en lo que va corrido del actual gobierno del presidente Duque. Em, digamos, es evidente que desde más o menos desde el 2012-13 se empezó a presentar una reducción del número de masacres que fue muy rápida inicialmente y que se aceleró, digamos, de manera muy importante desde el inicio de las conversaciones con las FARC. Y creo que esto es un punto muy importante porque yo creo que uno tiende a pensar que es un fenómeno que es, digamos, bastante parecido, pero la violencia de las masacres uno la puede descomponer en diferentes tipos de masacres. Sin embargo, al contarlas, pues uno termina metiendo casi que en una sola canasta hechos que no necesariamente responden al mismo, a la misma dinámica territorial, local, y eso pues termina exacerbándose, no, termina diferenciándose aún más cuando el número de masacres está bajando. Eh, una vez hecha esa aclaración, digamos que es bastante técnica y aburrida, pero lo que quiero decir es simplemente son huevos muy diferentes que uno termina poniendo en una sola canasta. Y cuando hay pocos huevos en la canasta, pues se nota mucho más la diferencia de esos diferentes huevos que pueden ser puestos por diferentes tipos de aves. Es una trivialización lo que estoy diciendo y pido disculpas por utilizar esta forma tan banal de referirme al hecho, pero lo que quiero decir es que lo que no debemos es olvidar que aquí estamos contando víctimas que ocurren en regiones muy diferentes, con dinámicas del conflicto y enfrentamientos entre grupos que son muy diferentes. Ahora bien, un punto importante aquí que quisiera señalar es que para mediados del 2017 habían desaparecido las masacres en Colombia. Después del cese el fuego bilateral, vino un periodo de una gran reducción de la violencia, en particular de la violencia política en el país, de la violencia que tiene ese contenido político y de la violencia que ejerce terror. Yo sostengo que las masacres son una forma de terrorismo en el sentido estricto del término, son acciones que están dirigidas a atemorizar de manera radical a la población. Y a partir de 2017, mediados en adelante, empezaron a aparecer de nuevo este fenómeno de las masacres de manera muy lenta y ese fenómeno se aceleró, yo diría, desde enero del 2018 en adelante. Y empezaron a aparecer masacres que tenían un contenido político. En el primer semestre de este año pues se continuó esa aceleración que pues vino a pegarse una acelerada tremenda a finales el mes de julio y en el mes de agosto. Esto para decir, digamos, que esa descripción cuantitativa muestra que efectivamente estamos ante un problema de inseguridad creciente, muy serio, con un carácter terrorista, con un carácter de miedo que está atemorizando regiones enteras en el país. Y cuando digo atemorizando es que es una forma de inseguridad que está sometiendo al miedo a gran parte de la población en esas regiones. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, yo creo que sabemos muy poco y a mí me parece muy importante confesar, digamos, esta carencia de información sobre las masacres. Eh,
en el sentido de decir que lo que me voy a referir es, digamos, alguna especulación hipotética acerca de las masacres que han ocurrido en los últimos meses, y que pues todo es muy, muy endeble en términos de lo que podemos decir en ese sentido. Esas hipótesis argumentativas, si se quieren, no, pues yo no quiero ni mucho menos decir que uno no deba hacer hipótesis argumentativas a la violencia, como en la columna que acabamos de escuchar. Eso me parece muy bien, pero yo creo que debemos tratar de ser muy concretos acerca de las preguntas que todavía tenemos sobre las masacres, porque sobre la base de esas preguntas de buscar una respuesta es que podemos construir una política pública efectiva. Yo sé que esa es una pregunta después que vamos a referirnos para poder resolver este problema de violencia. ¿Y qué es lo poco que sabemos? De nuevo, insisto en la heterogeneidad. Lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Catatumbo es muy diferente a lo que está sucediendo en Córdoba o en Nariño. Me ocuparía demasiado del tiempo que tienen pues, ustedes para referirme a esa heterogeneidad, pero solamente voy a decir que hay heterogeneidad y que lo que diga de aquí en adelante pues tiene que considerar que no son afirmaciones que apliquen a todos los lugares. Eh, en segundo lugar, hay muy poca respuesta de investigación judicial, en particular por parte de la policía, que pues es una fuerza pública que controla el gobierno, acerca de la respuesta a estas masacres. Yo creo que nosotros tenemos que exigirle en cada uno de los casos de manera pública, aquí desde las ciudades donde hay algo más de seguridad, a la Policía Nacional, al aparato de investigación criminal para que nos dé respuestas, al igual que se lo exigimos a la Fiscalía General de la Nación. Yo creo que estamos en mora de tener instrumentos rápidos de investigación judicial que den respuesta a estas masacres y hacer seguimiento a qué es lo que ha sucedido. En tercer lugar, yo me atrevo a decir que en casi que sin excepción, los lugares donde han ocurrido estas masacres, tal vez una excepción podría ser la de Cali, la de el sur de Cali. Estas masacres ocurren en lugares donde hay disputas entre grupos criminales. Muchas de ellas ocurren en lugares donde está el ELN en disputa con estas organizaciones criminales. Entonces, claro que tiene una relación con el conflicto armado interno. En particular me refiero al conflicto armado interno con el ELN. En segundo lugar, yo diría que, y esto lo tomo prestado de un profesor de la Universidad del Norte que ha estudiado muy bien el paramilitarismo en el norte del país, que es Luis Fernando Trejos, y yo diría que esta violencia es menos ideológica, perdón. Esta es una violencia, me llamaba mi hijo, perdón por la interrupción, es una violencia menos ideológica. En segundo lugar, y eso pues lo podemos discutir y de nuevo es hipotético, claro que tiene unos efectos políticos y unas connotaciones políticas tremendas. Yo me atrevo a decir que estamos viendo que la violencia eh, asociada a estas masacres es como un paso adelante después de la violencia política, así la llamamos nosotros en CERAC, que afecta a los líderes sociales, a los defensores de derechos humanos, a los activistas políticos en esos territorios sometidos a la violencia. Yo creo que es un paso adelante en el sentido de que es no por progreso, sino porque es un escalamiento de la violencia que afecta en este caso a toda la comunidad cuando no está haciendo o no está cumpliendo con los designios criminales de las organizaciones que están ejerciendo esta violencia. Y termino diciendo que me atrevo a decir que no podemos aún identificar patrones de tipo estadístico en este caso. Estamos llegando a un nivel de violencia que solamente habíamos visto en el 2013, después de esa caída tan grande en materia de masacres, quiero decir, pero aún no podemos identificar patrones por esa gran heterogeneidad que hay. De manera que yo creo que el estudio de casos por parte de los investigadores sociales, por parte de los defensores de derechos humanos,
esa documentación de casos específicos, como por ejemplo ahorita nos lo mencionaba Andrés, nos puede dar muchas más respuestas y no quisiera que empezáramos ahora a entrar en esta discusión pues de si hay un patrón, si el patrón cambia cuando son 3 o 4 muertes las que se contabilizan, si utilizan armas largas o cortas. Yo creo que la respuesta no está por ese lado, ni por buscar selectividad o no selectividad, sino por ir caso en caso, incluso documentándolo también periodísticamente para poder desentrañar qué es lo que está sucediendo en este momento. Jorge, muchas gracias. Yo les voy de tanto lo que dijo Andrés como lo que ha dicho Jorge. Tengo algunas preguntas que la idea es que las profundicemos como en la segunda ronda. Y quiero preguntar a Diana, además de la misma pregunta que le he hecho a Andrés, que le he hecho a Jorge, sobre quiénes están detrás de estas masacres. También, ¿cuál es tu opinión sobre estos calificativos y toda esta controversia que se ha dado sobre si son masacres o sobre si son homicidios colectivos? O como dijo el comisionado de paz, bueno, que no se le podía pedir disculpas a alguien que muriera o que fuera víctima en medio de enfrentamientos entre bandas, más o menos así. Digamos, ¿cuál es el trasfondo que hay detrás de esta discusión? Si crees que es semántica o no es solo semántica. Y también, bueno, a tu juicio y desde el trabajo muy juicioso que has hecho durante toda una vida dedicada a esta labor, encabezando pues también la Fundación Minga y la Asociación Minga y toda la experiencia que tienes en el informe de Somos Defensores, ¿no? Bueno, David, muchas gracias. Mira, voy a empezar por la segunda pregunta o la última que me haces, que es más sencilla. La primera es muchísimo más compleja de la que nos imaginamos. Decir que, por supuesto, hay que rechazar con contundencia las afirmaciones recientes del gobierno nacional, sea en cabeza del mismo presidente o del señor Ceballos o de la ministra del Interior, cualquier funcionario del gobierno, de tratar de minimizar y estrechar el impacto y la gravedad que implican las masacres. Cambiarle lo que decimos eufemísticamente el sentido a lo que es una masacre, pues es una forma de minimizar y reducir la problemática, como lo tratan de hacer con todo, con la agresividad contra, o la criminalidad mejor, contra los líderes y lideresas sociales, que también lo han hecho. Entonces, eso no se puede aceptar porque es una forma de desconocer la gravedad, pero además de restarle importancia a las víctimas y considerar que como son, es lo que dice el gobierno, la mayoría en general son víctimas que están metidas en el narcotráfico y que son vendetas entre bandas de narcotráfico criminales, pues es una forma de valorizar a estas personas como no importa, ellos se han metido en problemas, esa es la respuesta que tienen y el Estado no tiene nada que ver. Eso es falso, además. El Estado tiene todo que ver con las masacres, con el asesinato, y no estoy de acuerdo, por supuesto, con que ahora pretenda matizar el impacto de las masacres con los homicidios colectivos, porque esa es una forma de desviar la atención. Este gobierno es muy hábil en eso y no solamente en este tema, en muchísimos. Pero además, eso es una forma de estigmatizar también a las víctimas, decir que en general son personas que están comprometidas también con el narcotráfico, como lo hizo la fuerza pública cuando cuando masacraron a los jóvenes en Samaniego. Las primeras versiones siempre, y eso es lo primero que queda en el imaginario colectivo, es que estos jóvenes estaban metidos en algún problema narcotráfico. Con ese mensaje que pega de entrada, pues obviamente se está diciendo y desestimando a las personas y es una revictimización a las personas que murieron, al honor y la dignidad de esos jóvenes, cualquiera que estos sean, y por la razón que sea, pero además a las familias que además del dolor de perder a sus hijos de esa manera, tengan que sufrir esa afrenta por parte del gobierno nacional. Esto es un enfoque y eso hay que rechazarlo.
Bien, y frente a la pregunta de quiénes están detrás de esto, pues la verdad son los mismos de siempre. Son los mismos que han estado en esa época que llamaban fuerzas oscuras, que hoy por lo menos ya sabemos quiénes son con nombres propios, los que están detrás de toda esta violencia. Perdón. Diana, qué pena interrumpirte, es que creo que hace más o menos unos 2 minutos te escuchábamos muy cortado. Entonces, no sé si puedes, bueno, empezar de nuevo esto de quiénes son los que hay detrás. Ok, bueno, no había avanzado. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto, sí, perfecto. Bien. Decir que los que están detrás de estas masacres, del asesinato de líderes sociales, de los desplazamientos y de toda esta violencia sociopolítica en general son los mismos de siempre, que cambien de un periodo, de un contexto a otro, pero en últimas son las mismas mafias, los mismos carteles y esa misma alianza perversa que se tomó a este Estado hace mucho tiempo, donde no se salva los agentes del Estado que protegen a actores ilegales, a los carteles, a las mafias, pero que además también hay una alianza entre carteles y empresarios. El ejemplo, lo que ha pasado en el Nogal y todo lo que ha salido en el Nogal, demuestra que esto no es casual y no nos podemos quedar en la casuística, que esto es consecuencia de un modelo que se tomó este Estado hace mucho tiempo y que juega con él cada vez que quiere y en cada coyuntura, y que en este momento particularmente se evidencia y se torna mucho más agresivo porque está en el poder otra vez una fuerza política que tiene ese enfoque, que tiene esa postura ideológica. Ahí me diferencio un poco de Jorge, porque Jorge dice que ahora hay menos ideologización. Yo diría que no, es la misma y es peor, porque si ustedes escuchan al Centro Democrático, cada congresista o cada líder del Centro Democrático, en cada palabra que dice es una postura ideologizada completamente, y eso es lo que se juega en los territorios y eso es lo que finalmente termina por generar esa violencia endémica que nosotros, pues que también se llama directa, sea directa, estructural, cultural también, y se expresa en las personas más vulnerables, en los territorios. Entonces, estas alianzas, por ejemplo, en el Putumayo, porque nos decía David que llegáramos a ejemplos más concretos de carne y hueso. Diana, y qué pena te interrumpo y, digamos, eso, entre más concretos, no en la intervención, porque estás muy bien en el tiempo, sino eso, porque, y ahorita le voy a decir lo mismo a Jorge y a Andrés, todos se me fueron por las ramas, ¿no? De acuerdo. Entonces, miremos Putumayo. Muchas cosas muy valiosas, pero frente al quién, así fuera de casos concretos. Sí, el quién. Sí, a pesar de que la casuística no nos deja ver el fondo del problema, porque a veces nos ponemos a mirar quién puede ser. Pues puede ser una banda criminal, cualquiera, menor. Puede ser un grupo paramilitar que está asociado al Clan del Golfo. Puede ser una disidencia o grupos residuales de ex-FARC. Claro que lo son. Pero ¿quiénes están detrás de todo ese modelo? ¿Quiénes están sosteniendo esa forma en los territorios de violencia que, entre otras cosas, lo que busca es controlar y limitar el ascenso de los movimientos sociales, de las comunidades organizadas, de la protesta, por ejemplo, en el Cauca? Eso es clarísimo en el Cauca. Pero detrás de eso también están sectores políticos importantes que tienen gobernaciones, que tienen alcaldías, que tienen concejales, los partidos que están en este momento nombrando, cooptando todo el Estado por parte del Centro Democrático, ya lo dijeron mis compañeros, la Fiscalía, la Defensoría, la Procuraduría, un Estado cooptado por ese modelo, pues obviamente es un Estado que además ese partido político, que es el Centro Democrático, que le gusta la violencia, que se nutre de la violencia, que detesta, odia a los sectores populares, que odia al movimiento social, que odia al movimiento indígena, a los negros, a los campesinos en general.
entonces se refleja en el Putumayo con el frente o los que eran miembros del Frente 48 de las FARC o los que eran del Frente Primero. Ellos sí matan, es cierto, ellos son los que están ahí. ¿Qué están haciendo las fuerzas militares que están en el TTY? El TTY es un corredor en el Bajo Putumayo donde hay una importante unidad militar, tanto ejército como naval. No han hecho ni una acción contra estos grupos. Y estos grupos están, que se alían en un espacio que se llama la mafia, en un grupo que se llama la mafia, donde dicen que están los del Sinaloa. Ellos están dominando todo ese territorio, tienen todas esas comunidades amedrentadas, las presionan, mataron a Marco Rivadeneira, la semana pasada le mataron el hijo a Deobaldo, un líder muy importante, fueron ellos. ¿Y qué está haciendo la fuerza pública? Nada, ellos no ven. ¿Qué está haciendo los gobernadores? Pues convocan mesas, hay reuniones, hablamos, la gente no denuncia porque no creen en la fiscalía. Es decir, aquí sí, de carne y hueso son los que están en el Estado en este momento, los responsables de lo que está pasando. Un ejemplo de carne y hueso. La Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación nos dice todos los días que hay un esclarecimiento del 58% de los asesinatos de líderes y lideresas sociales. Les decimos, bueno, está bien. ¿Y qué están los determinadores? No sabemos quiénes son, pero cuando les preguntamos cuántas estructuras han desmantelado de ese esclarecimiento, no dan cuenta. Entonces, ¿para qué es el esclarecimiento? ¿Para qué es el Estado? ¿Para qué todas esas herramientas si no están desestructurando? Pero al otro día sale el gobierno con el mismo afiche donde dice, estos son los que asesinan líderes sociales. El clan Úsuga y salen los 3, el ELN salen los 3 y salen otros nombres menores, digamos, en términos de jerarquías. Pero no los desmantelan, pero hay un 60% de esclarecimiento. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner el acento. Quienes están disparando, quienes están oprimiendo el gatillo, pues son unas personas que las pueden detener o no. Pero ¿quién está detrás del modelo? Hay una alianza perversa que se tomó este Estado hace mucho tiempo entre empresarios, partidos políticos y carteles que, entre otras cosas, ponen presidentes en este país. Y eso se refleja en masacres, en desplazamiento, en líderes sociales muertos, en impunidad y todo lo que tenemos, lamentablemente. Diana, muchas gracias. Sigue, sí, además, Jorge, tú sigues y bueno, además si hay debate, sí, tranquilos. Una cosa muy breve para en realidad responder algo que me preguntaste y que no respondí. Pues no lo respondí porque no lo sabía responder, entonces dije mejor paso. No, mentiras. Lo que quiero decir es, pues en realidad no sabemos quiénes son por lo que señala Diana, y en eso estoy de acuerdo con ella. Aquí nos acostumbramos y hemos comprado casi que sin fórmula de juicio y con una aceptación bastante sumisa, quiero decir, por parte de la opinión pública y de quienes nos interesa este tipo de cosas, que por lo menos tener una individualización, como dicen los abogados metidos en lo penal, tener la individualización de un responsable ya es equivalente a resolver una situación. Y en efecto lo que tenemos que pasar es a ver cuáles son los instrumentos para identificar las organizaciones criminales, pero además son unas políticas públicas y unos códigos que permitan luchar contra esas organizaciones, como una organización bien hecha, con sus recursos, contra el liderazgo, quiénes son los proveedores de armas, que sabemos muchos que provienen gran parte del tráfico de armas que tiene orígenes internos en las mismas fuerzas públicas. Bueno, entonces yo creo que ese es el punto clave. ¿Quiénes son? Yo me atrevo a decir, pues de nuevo allí lo poco que sabemos es lugares donde hay disputas entre grupos post-FARC, que yo los llamaría así, algunos le llaman residuales, algunos grupos muy probablemente que vienen incluso desde bien atrás de antes de la dejación de armas. Algunos grupos que empezaron a estructurarse antes de la dejación de armas de la extinta guerrilla de las FARC y digamos, la disputa que tienen esos grupos en muchos lugares con grupos post-desmovilización paramilitar.
Y ahí encontramos una conexión con las formas de violencia entre la guerrilla y el paramilitarismo. Ahora, esos son los responsables primarios, a eso me refiero. Pero yo estoy seguro también que hay unos responsables, yo no los llamaría secundarios, más estructurales, corresponsabilidad por el hecho de que la sociedad colombiana y las instituciones no tienen una respuesta para proteger, para cumplir con el deber y la garantía de protección de esas comunidades. Ahí está fallando las instituciones, pero además también estamos fallando nosotros en la sociedad porque no estamos exigiendo. Pero Jorge, perdón una cosita, no es esa violencia. Pero no es una falla, es una falla deliberada. Me toca hacer de moderador. Claro. Yo no sé si sea deliberado o no, yo no lo puedo decir. Tú lo aduces, no lo voy a discutir. El gobierno no ha querido que la Comisión Nacional de Garantía de Seguridad para el desmonte del paramilitarismo funcione. Eso es deliberado. Preguntar, Diana, la última pregunta que les voy a hacer va a ser precisamente sobre el papel del gobierno, sobre el papel de la sociedad en esto. Pero Jorge, un minuto, digamos, en esta segunda ronda por el tema de las causas. Entonces tú decías, estos son homicidios menos politizados, menos ideologizados, masacres menos ideologizadas. Y les voy a preguntar a los tres lo mismo. El gobierno dice, no, el problema es el aumento exponencial del narcotráfico. El problema es que el proceso de paz, básicamente ellos le echan la culpa al proceso de paz, ¿sí? Pero hay otras quienes dicen, bueno, Andrés, por ejemplo, nos leyó una columna y dijo, no, esto está relacionado con la detención de Uribe, ¿no? Está relacionado con las consecuencias políticas de la detención de Uribe. Y Andrés, por ejemplo, Andrés Chica nos decía al principio que eso con el modelo económico, ¿no? Con una apuesta muy clara en el territorio por el extractivismo en particular, ¿no? Entonces, así un minuto telegráficamente, modo Twitter, que yo sé que tú eres buen tuitero. En un minuto. Modo Twitter. Yo creo que esto está relacionado con el proceso de paz, pero por una transición muy mal hecha del conflicto al posconflicto, en la cual no hubo una reforma al sector de seguridad que lo sacara del conflicto, que lo sacara de esa lógica de la seguridad nacional en confrontación. Hoy en día nuestras instituciones de seguridad, y en eso incluyo los códigos penales, la formación, la doctrina, las políticas, la manera en la que se gestiona la seguridad y la justicia, pues no responden a las necesidades de un país en transición hacia el posconflicto. Yo no creo que exista, digamos, una reideologización de la política en el sentido de que estemos ante un reavivamiento, pongamos ese nombre, perdón si ofendo a alguien con eso, del conflicto armado en Colombia, y que mucho menos yo no creo que esté relacionado con la detención de Uribe. Yo creo que estamos empezando a ver otra transición, pero eso es para otro café. Vale. Diana, digamos, tú dices, son los de siempre. Hay, claro, unos autores o hay unos actores muy concretos en territorio, pero hay unas estructuras, digamos, que permiten y desarrollan la reproducción de este fenómeno recurrentemente en la historia de nuestro país. Pero frente a estos hechos, no los de esta semana, sino los que hemos venido hablando de los últimos años, ¿cuáles crees tú que son, digamos, las causas que hay detrás de esto, ¿no? Y te digo la misma pregunta, ¿es el proceso de paz? ¿Son los cultivos? ¿Es una apuesta económica? ¿Hay unas dimensiones políticas, por ejemplo, del uribismo? O más que del uribismo, para ser precisos, digamos, algunos actores armados que estén reaccionando de esta forma a la captura de Uribe. Bueno, yo personalmente no creería que esto es una reacción a lo de la detención de Uribe. Puede que haya en un territorio o alguno de estos casos de pronto una reacción en ese sentido. Porque en este país con no solamente un conflicto tan degradado, sino con una sociedad también tan degradada. Porque nosotros como sociedad hemos permitido esta violencia.
porque nosotros la hemos legitimado inclusive con nuestro silencio y nuestra pasividad, y la hemos naturalizado de tal manera que es posible que hayan expresiones de eso. Pero en general, estos picos de violencia ya vienen desde hace un año, o desde que empezó este gobierno. Y si vemos esa curva ascendente, y lo de Uribe es muy reciente, así que yo no creería que eso anda por ahí, pero yo sí creo que tiene que ver con el proceso de paz, claro que sí, pero no por culpa del proceso de paz, sino porque quienes están en el poder ven en el proceso de paz un obstáculo a su enfoque y a su búsqueda de Estado que siempre han querido tener, y que Álvaro Uribe logró cuajar de alguna manera o de muchas maneras en los 2 periodos en que estuvo él gobernando, y que lo logró capturar todo el Estado general, o el establecimiento en general alrededor de ese pensamiento. Cuando decimos paramilitarismo, no estamos hablando solamente de las estructuras físicas, que efectivamente se desmovilizaron entre el 2003 y el 2005, sino de ese pensamiento, de ese enfoque, ese modelo, que cuando decimos paramilitarismo es que el Estado formalmente existe por un lado, pero tiene unas fuerzas que hacen el trabajo sucio para mantener ese poder de la manera en que lo mantienen. Y son paralelas. Entonces ahí hablamos de todos esos carteles, de todas esas mafias, de todos esos grupos que pueden llamarse de alguna u otra forma. Algunos creemos que muchas disidencias están cumpliendo un papel de paramilitares porque están haciendo el trabajo sucio que la fuerza pública no puede hacer. Ejemplo, el norte del Cauca o el Cauca en general. A los NASA, ¿quién los mata? Sí, los matan las disidencias de las FARC. Pero ¿quién protege a las disidencias de las FARC? Allí están las fuerzas militares. Las fuerzas militares. Las fuerzas militares no pueden hacer lo que hacen los grupos disidentes de FARC. Eso es una forma de paramilitarismo. Entonces, no hablemos de paramilitarismo. Por eso yo digo, cambian, finalmente son instrumentos, son peones que les sirven a ese modelo. Y entonces, ¿por qué ese pico de masacres y de violencia se ve en este periodo? Porque hay un partido gobernante que cree en eso. Esa es su filosofía, esa es su ideología, y busca posesionarla otra vez. ¿Por qué busca afanosamente quedarse con las instituciones de control e investigación del Estado? Para volver a hacer lo mismo, para cooptar todo el Estado hegemónico y mantener esos controles territoriales y esas alianzas perversas que tiene con las mafias. Las mafias no están siendo controladas. El gobierno tiene una doble personalidad. La que nos dice en los medios de comunicación y nos dice en privado en reuniones que efectivamente son las mafias, los narcotraficantes, la minería ilegal y las GAO quienes matan a los líderes sociales. Entonces, claro, entonces se va a la casuística, sí, son esto, eso. Pero, ¿qué está haciendo el Estado para detenerlos? Nada, porque no cumplió el acuerdo de paz. Por ejemplo, el acuerdo de paz tiene importantes instrumentos legales, políticos e institucionales para tratar de cerrar esos diques de la violencia. ¿Qué hizo este gobierno? Echarlos a la caneca de la basura. Ya hablé de la Comisión Nacional de Garantía de Seguridad, que era muy importante. No le interesa. Bueno, y no puedo enumerarlos todos. ¿Qué pasó con la reforma agraria? Tampoco, ninguno de los puntos. ¿Cuál es la guerra que le tiene al sistema de justicia transicional? Ya lo sabemos. Entonces, el problema no, ellos cambian el discurso. Es el narcotráfico, pero ellos conectan y subieron gracias al narcotráfico. Ellos dicen, la justicia transicional, están en contra de la justicia transicional y buscan torpedearla porque ellos no comparten y nunca compartieron el proceso de paz y mucho menos el acuerdo. Y hacen también tienen mucha habilidad para torcerle el pescuezo al acuerdo de paz. No les interesa el acuerdo de paz, pero como hay una presión nacional e internacional para que lo cumplan, entonces lo que hacen es a los PEDETs les meten la política de gobierno, de seguridad democrática del gobierno y dicen, estamos cumpliendo, pero cuando lo vamos a mirar, está completamente distorsionado. Las zonas futuro. Las zonas futuro. Bueno, Andrés,
cuando tú y yo hablamos por teléfono bueno, y estábamos hablando sobre este café, tú me dijiste algo que me parece muy importante que lo pudiéramos desarrollar ahora, que lo enunciaste en tu primera intervención. Tú me dijiste, mira, aquí todo el mundo dice que el problema es el narcotráfico, pero Sí, nadie habla de la minería, ¿sí? claro, claro. En Tamaniego, por ejemplo, hay una minería ilegal, pues, y minería artesanal muy fuerte. Sí, entonces, Andrés, y reforzando también lo que se ha dicho acá, digamos, Diana hace más énfasis como en las dinámicas políticas y el papel del partido de gobierno a permitir el desarrollo de esto y su utilización política, ¿no? Eh, Jorge pues nos ha planteado una idea mucho más ligada pues a una transición mal hecha del conflicto, ¿cierto? Especialmente en las instituciones de seguridad, ¿no? Pero esta dimensión económica, ¿tú cómo la ves en tu región, ¿no? Mm. ¿Qué crees que hay detrás, digamos, en términos económicos de lo que está sucediendo? ¿Cuáles son las apuestas que están en juego allí detrás de estas masacres? Pues David, pues ya como tú lo dices, para ir cerrando, el año pasado, el año pasado, a mediados de septiembre, hablábamos de que Duque fingía la paz, reinventaba la guerra y retrocedía en derechos humanos. Eso lo dijimos el año pasado con un gobierno que que necesita tener la doctrina siniestra del enemigo interno, de la seguridad nacional. Y se está, y concuerdo con lo que dice Diana, porque pasa en el sur de Córdoba, esto que quieren hacer ver como el nuevo Frente 18 de las FARC, en realidad es un grupo paramilitar que está aliado con los caparros y que son paramilitares y que están regentando la guerra en el sur de Córdoba. ¿Para quién? ¿Cuáles son los intereses? Que son, por supuesto, de desarrollo económico a los intereses de unas pocas familias en Colombia y unas pocas familias en Córdoba que están interesadas en que vuelva la masacre para que, repito esto, el vaciamiento de los territorios se dé y se puedan estructurar eh, Urra 2, por ejemplo, que va para allá, que se pueda ampliar la minería a gran escala y a cielo abierto como la que tiene Cerro Matoso, pero no es solamente el tema de mirarlo en clave al modelo de desarrollo económico, sino que políticamente este gobierno de Duque necesita a una guerrilla en el territorio y precisamente unas FARC en el territorio para poder hablar de su discurso atrevido y vulgar, como lo dijo el señor Uribe desde el Ubérrimo aquí en Córdoba, y es los jóvenes FARC. Oiga, qué señor tan inserio, tan irrespetuoso. Entonces ahora hay toda una ideología en los jóvenes farianos, tendría uno que entender eso, y Timochenko está haciendo su participación política y su vida política tranquilo, y los miembros del Estado Mayor de las FARC están haciendo su vida política. Entonces, esto, David, ya para cerrar, tiene para mí dos matices que necesitan seguir eh, robándose a Colombia y malográndola económicamente, y dos, y va con todo este tema de la corrupción política, por supuesto, y el extractivismo y la extracción, pero también porque el discurso político Uribe lo tiene que mantener, y lo tiene que mantener inventándose al enemigo, así le toque poner gente en el territorio que se ponga un brazalete y diga que son las FARC. Entonces, de fondo, este gobierno está malogrando la paz y esto va más allá porque como lance el segundo año de Duque, del que aprovecho la oportunidad para invitar a que lo leamos en su lanzamiento el 9 de septiembre, el desgobierno de este aprendiz que es Duque, de verdad que, y termino con esto, o nosotros nos movemos
como sociedad civil, como organizaciones, como líderes y lideresas, como defensores de derechos humanos, y nos unimos y nos volcamos a una movilización nacional que reclame de verdad, así como lo hicimos por allá en 2010 en la del Bicentenario, o nos van a matar uno a uno, porque seguramente aquello que pasó con el DAS sigue ocurriendo, nos tienen chuzados, nos tienen identificados y nos están matando Perfilados. y, Ahora y la palabra es perfilados, perfilados. Que en otras y cosas, pues, seguramente ya con Diana, ¿no? Diana, tú eres una de las que Sí, parece muy perfilada y toda la solidaridad en este nuevo tipo de hostigamiento. gracias. Andrés, qué pena interrumpirte, hacer esa no te preocupes. en esa No, intervención inspirada que estabas haciendo. Definitivamente, es decir, yo creo que es el momento de que nos movamos, de que nos juntemos, de que miremos que la Fiscalía, que la Procuraduría, que la Defensoría están en este momento cooptadas por el gobierno de Duque y que va a seguir reinventando la guerra y fingiendo la paz, porque en sus cifras y en sus conceptos, él sí está implementando el acuerdo de paz y sabemos que eso no pasa, pero de verdad que es el llamado a que nos movamos, nos movilicemos y nos juntemos para echar para adelante este país y salvarlo de las garras de este gobierno masacrador. Esto es un fenómeno muy complejo y uno quisiera poder hablarlo en detalle y demás, pero no nos da el tiempo. Entonces, les tengo que hacer una última pregunta y de nuevo, tipo, no me gusta mucho esa expresión, digamos, tipo Twitter, sí, telegráfico. Pero lo hacemos tipo Facebook. Twitter, sí. Hagámoslo tipo Twitter, Facebook, hay una mezcla ahí entre las dos. El Face es más largo, da más tiempo. Así es que respondemos. Tú nos dices Twitter y nosotros respondemos largo. Horrible. Sí, ven ustedes. Pero bueno, ese es el papel. Yo modelo y ustedes se alargan un poquito. Así es la vida. De hecho, me pongo a pensar que a mí cuando me invitan a ciertos espacios también soy de los que me alargo. Entonces, vamos, ahí Sí, uno yo va, también soy como, muy planchada. aquí uno va cambiando el rol. Bueno, entonces la pregunta rápidamente, que de hecho son dos y en el caso de Jorge tres, es muy sencilla, ¿no? Y es, ¿quiénes no? Es sobre el papel específico del gobierno Duque, ¿cierto? Y qué hacer frente a todo esto, es decir, porque también, como Diana lo decía en un principio, pues el nombre del Café Esperanza, pues también tiene como propósito que aunque sean muy difíciles las cosas, pues siempre intentamos dejar un mensaje de que algo se puede hacer, ¿no? O mucho se puede hacer más bien. Entonces, así telegráficamente, ¿cuál creen ustedes que es el papel del gobierno Duque? Diana, tú has hablado un poco más de eso, y entonces aprovecho para preguntarte, por ejemplo, por el tema del ejército, ¿no? El caso de Dimar Torres, un excombatiente de las FARC, claramente comprobado que fue el ejército quien ocurrió sobre estos hechos. En lo que tú has documentado, digamos, ¿cuál es el papel del ejército en estas acciones y el papel más bien de la fuerza pública en general y qué hacer frente al fenómeno en su conjunto? Bueno, yo, tipo Twitter, muy puntual y muy sincera, yo no tengo esperanza en este gobierno. No tengo esperanza, porque este gobierno está conformado por un grupo de personas cerradas, es como una logia, impenetrable, no escuchan a los demás y están pendientes, y el gobierno, la presidencia especialmente, está pendiente de cómo se ve su gestión y cómo mejorar su imagen, y no le importa el desarrollo o la vida, la tragedia, el transcurrir de las comunidades que están en una situación terrible, y ahora que se abra la cuarentena, vamos a ver la pobreza en carne propia, la vamos a ver durísima, y este gobierno no está pensando en eso. Para eso fueron los perfilamientos, dicen. Yo ni siquiera he tenido tiempo de mirar eso anoche, hoy, pero para eso, para ver cómo mejorar su imagen, más que cómo gobernar. Así que yo en este gobierno no tengo esperanza, pero vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, incidiendo, movilizándonos, buscando aliados,
fortaleciéndonos y manteniendo las búsquedas y los objetivos. Estoy convencida de que hay que buscar que el próximo gobierno que llegue ayude a hacer el tránsito hacia el posconflicto armado, al menos con las FARC. Al menos que ese paquete que quedó allí se pueda hacerle tránsito, porque hay una deuda que no puede quedar en puntos suspensivos, como dice el poeta William Ospina. Las sociedades que no son capaces de hacer las transformaciones a tiempo, la historia se encarga de hacerlo a su manera y con costos muy altos. Entonces, eso hay que hacerlo y eso hay que poner la esperanza. Hay que seguir el diálogo con el ELN. Eso puede sonar reiterativo, pero hay que mantenerlo y hay que hacer una política de sometimiento al resto, pero hay que cumplirle a las comunidades. Yo soy de las convencidas que hay que seguir por la senda de la sustitución voluntaria y concertada de los cultivos de uso ilícito. Esa violencia que se está viviendo en los territorios es producto de no haberle cumplido también a esas familias y a esas comunidades que creyeron en salir o transformar esa economía ilícita. Entonces, ni les cumplió el gobierno, porque no está cumpliendo con el PENIS, pero además los dejó a merced de los grupos que están en contra de la sustitución porque ellos viven es del narcotráfico. Entonces, el gobierno tiene que modificar eso si quiere cambiar esa violencia. Y por supuesto, resistir 2 años más y hacer un bloque de gobierno muy fuerte, muy poderoso, que se piense en el país realmente para pasar esta página y volver a la senda de la transición hacia la construcción de la paz. Creo que hay que hacer. Y la pregunta del ejército también cabe allí. El ejército está jugando un papel nefasto, está cumpliendo un papel sucio, entre otras cosas. Todos los escándalos que se han conocido en este gobierno de la fuerza pública es responsabilidad, claro, de la fuerza pública, pero del gobierno, porque puso al mando de las Fuerzas Armadas otra vez esa tendencia de militares que conectan y legitiman acciones ilegales que son muy eficaces, por supuesto, para controlar comunidades y opositores, pero que obviamente son violatorias de los derechos humanos. Hay que cambiar esa cúpula y volver a la senda que creo que Juan Manuel Santos logró encauzar un poco y exponer a unos militares una tendencia que entienda que tenemos que pasar la hoja de la violencia, de meternos en la construcción de la paz, y yo creo que unos generales y unos oficiales entendieron eso y yo creo que hay que volver a eso. Y hay, por supuesto, lo que siempre hemos dicho históricamente, hay que hacer una reforma y una reestructura a la doctrina de seguridad militar y tener una doctrina para la paz, porque la otra ya es anacrónica. Diana, muchísimas gracias. Andrés, ¿qué papel cumple el gobierno nacional? Pero en tu caso me gustaría preguntar también el gobierno local. ¿Cómo ves tú el papel de los gobiernos locales, municipales, departamentales en estas crisis y en estas masacres y asesinatos y demás? Pues este gobierno de Iván Duque es tan perverso que volvió con su doctrina militar a llevar la propuesta de esas zonas de consolidación con las zonas futuro a cargo del Consejo de Seguridad Nacional y amarró las manos de los alcaldes, sean de derecha o de izquierda, porque todo lo deciden en Bogotá. Las zonas futuros son decididas por un comité y su PEI es decidido por un comité en el que ni siquiera los alcaldes de los territorios tienen voz y tienen voto. Y vemos que a través de esto vuelve la criminalización de los líderes y las lideresas en el territorio en dos sentidos. Uno, en que los van a perseguir por supuestamente ser del Frente 18 o del nuevo Frente 18 en el sur de Córdoba, o ser paramilitares, como en algunos casos a nosotros, a mí particular, han tratado de insinuarlo. O dos, los van a enredar o a meter en lo que volvió al territorio después que se había ido, y son las redes de cooperantes, ahora se llama red de participación cívica.
y a la gente la involucraron en el conflicto nuevamente y cada vez que dan un positivo, como ellos dicen, matan a alguien, salen a decir fue gracias a la red de cooperantes. Eso es involucrar a la gente, al civil, en un conflicto que no nos pertenece y que hemos renunciado a esta guerra fratricida e inveterada en la que estamos. Entonces, veo dos cosas muy complicadas. Una es que nuevamente nos van a perfilar y a quienes hablamos de esta forma pasamos a ser de una vez guerrilleros y pasan el territorio. Y por otro lado, y la gente lo ha dicho, de un lado está las autodefensas gaitanistas de Colombia, que son las sucesoras en nombre, en letrero, de las AUC, que es el proyecto político que llevó a alguien a ser presidente, y por otro lado está la fuerza pública. Y cuando se van a enfrentar en el territorio con los caparros o con el nuevo Frente 18, hay un bombardeo, sí, pero no contra el Clan del Golfo, contra los opositores al Clan del Golfo, y se va viendo cómo hay un letrero que se defiende, y es lo que dice la gente en las comunidades, y entiende uno que no hay un enemigo al que ellos estén combatiendo de fondo, más allá que pequeñas capturas. Yo se lo decía al doctor Miguel Ceballos ayer en la Mesa por la Vida. La política criminal que el acuerdo final de paz dijo que debía hacerse, esta que menciona Diana, que es de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, no les interesa en lo más mínimo, se lo hemos dicho en cantidad de veces, hay que desmontar el paramilitarismo. Uno sabe que son palabras que dice y que se van y que se las lleva el viento porque a este gobierno no le interesa, pero hay que decírselo. No les interesa desmontar ese paramilitarismo. Claro. Perdóname, no te oímos. Jorge, las mismas Eh, preguntas y tú querías hacer una pequeña acotación sobre economía y sí, conflicto. y tiene que ver con el hecho de que cuando uno dice que hay cierta desideologización, en particular en el caso de las masacres, eso no quiere decir que sea menos política o que tenga efectos políticos. Yo creo que es una forma de violencia política, pero el otro punto es que eso no quiere decir cuando uno refiera, por ejemplo, como muchos lo han dicho, que haya disputas de tipo relacionadas con el narcotráfico en algunas masacres, como digo, hay mucho de lo que no se sabe. Eso no quiere decir que las masacres como forma de violencia no tengan una relación con la economía de la región. Claro que el modelo de desarrollo en Colombia ha sido un modelo, digámoslo así, que permite la utilización de la violencia en muchos casos. Y creo que también hay muchas masacres que están relacionadas con digamos, esa violencia estructural en las regiones que termina expresándose, o más bien que termina resolviendo de forma violenta muchos conflictos. Por ejemplo, por el uso de la tierra. Lo voy a decir de otra manera. El acuerdo de paz no resolvió muchos de los conflictos y conflictividades que habían en las regiones del país. Eh, Hay muchas conflictividades por el uso de la tierra, bien en cultivos de uso ilícito o por actividades lícitas, por explotación criminal y tradicional o artesanal de la minería. Y muchos de los conflictos se siguen resolviendo a través de la violencia. Entonces, lo que quiero decir es, sigue estando la violencia en medio de la economía en muchas regiones del país. ¿Cómo resolverlo? O más bien, ¿cómo superar esa situación? Yo creo que la respuesta está fortaleciendo las instituciones que resuelven esos conflictos. Hay que avanzar mucho más rápido en el catastro, en la titulación, hay que avanzar mucho más rápido en el acceso de las comunidades sin tierra a la tierra como medio productivo. Hay que
avanzar de manera mucho más rápida, o más bien llevar infraestructura para que haya acceso a mercados y bienes públicos para que la producción regional pueda llegar a los mercados, la producción regional lícita. Me parece que esa es la forma de sustitución sostenible. Yo insisto, instituciones y bienes públicos. Y termino diciendo con algo que mencioné antes, y es que necesitamos otras instituciones de seguridad diferentes, pero también necesitamos otras instituciones de justicia. La justicia criminal en Colombia no le responde a la demanda que hay por justicia en los territorios. Eso tiene que cambiar. Pero lamentablemente yo creo que no, pues yo no veo esperanza para que haya una nueva justicia criminal en Colombia. Bueno, este ha sido un debate, yo creo, bastante rico, diverso, a profundidad, desde la academia, desde el ejercicio de los derechos humanos, desde las regiones. Les agradezco profundamente por este debate. Por supuesto, quedan muchas cosas más que discutir. Siempre tenemos, o casi siempre tenemos en este café, una pequeña sección, por así decirlo, que nos gusta mucho, más de conocimiento de nuestros invitados, invitadas. Y en esto de nuevo insisto en el tiempo. Eh, un minuto para que nos cuenten, nos recomienden un libro que les guste, una serie que estén viendo, una película. Sí, por ejemplo, ¿qué escucha Andrés Chica? ¿Qué música le gusta a Andrés? Andrés, recomiéndanos algo de música, de un libro y una película o lo que tú quieras. Rápidamente. Hombre, yo les recomiendo un librito que me regalaron y aprovecho para que lo pasele publicidad a Ariel, pero Detrás de la guerra en Colombia de Ariel me parece un librazo, de Ariel Ávila, y ese es el que estoy terminando de leer y me parece buenísimo. Y bueno, ¿y música qué? ¿Vallenato o qué? No, pues vallenato, porro sobre todo. ¿Y series? ¿Ves algo de series? ¿Netflix? ¿Algo? Hombre, casi no, ¿sabes? No queda como mucho tiempo para eso, pero sí tengo ese Netflix. Ayer empecé a verme una por ahí que es como grabada en Valledupar sobre un robo y me parece interesante. Muy Sí, buena. me parece interesante. Apenas estoy empezando como a cacharrearla. Bien, Jorge. Me van a decir uribista por esto que voy a decir, pero lo estaba haciendo desde antes de la carta de la señora de Uribe. Estaba leyéndome La montaña mágica de Thomas Mann. Duro, empecé a leerla en inglés y me tocó pasarme a español. En español es Eh, difícil. ¿Cómo será en Sí, en inglés? español es difícil cómo será en inglés con mi inglés. Pero bueno, estoy leyendo eso y en música, hace poquito estaba viendo la última canción de J Balvin. Epa, salió reggaetonero Andrés, Jorge. Pero claro. Bueno, en este caso también nos gusta el reggaetón. Claro. Diana. Bueno, yo no tengo mucho tiempo para leer pero lo hago. Hago un gran esfuerzo, entonces tenía una deuda muy grande de hace mucho tiempo con Santiago Gamboa, entonces estoy terminando Los Impostores, que es fabulosa, pero antes había leído también una bonita novela de la Nobel de Literatura de Olga, el apellido siempre me cuesta mucho, Tokarczuk, sobre los huesos de los muertos, muy bonita, una narración y descripción impresionante, impresionante, le hace sentir el frío del Polo Norte y de Polonia, extraordinaria, muy bonita. Pero yo, ¿qué estoy escuchando? Pues yo he vuelto mucho a los boleros, he vuelto mucho a Cesárea Évora, he vuelto mucho a Concha Huica, a la música brasilera. Entonces, pues como todo el tiempo estoy acá, entonces he escuchado toda esta música, pero también estoy haciendo dos cosas que tenía perdidas. Una, he vuelto a la cocina, he mejorado muchísimo, soy buena cocinera, perdona mi ego, me gusta mucho, me he vuelto muy vegetariana. Diana, eso es plato a Jorge, plato
Andrés, Claro, aquí tienes que invitar dejamos la apenas nos dejes dirección. salir. No, yo soy una cocinera total y me he vuelto muy vegetariana también, muy alternativa en la comida. Y he vuelto a la jardinería. Entonces tengo muchas matas de flores, estoy muy dedicada a eso, pues en este encierro y recientemente un gatico. Para mi hija adoptamos un gatito. Bueno, Diana, Andrés, Jorge, a todas las personas que se han conectado, que nos han enviado saludos, nuestro saludo cordial, nuestro abrazo, agradecerles, por supuesto, siempre ver este Café Esperanza. Agradecer a Víctor, a Wendy, a Sebastián Sora, quienes hacemos este café, por supuesto, a Andrés Camilo, quien muy amablemente accedió a leernos su columna en cuarto de hora para que la lean. Mañana va a estar también comentándola en su Instagram. Bueno, de nuevo a todos y a todas, muchas gracias de parte de quienes hacemos este café. Aún en medio de noticias tan difíciles, persistimos en la esperanza. Consideramos que hay una apuesta central y una apuesta política muy importante y es avanzar hacia la implementación del acuerdo de paz, comprometernos en una sociedad democrática que pueda resolver democráticamente sus conflictos, digámoslo así se suene redundante, es muy importante, que podamos, digamos, convivir democráticamente en las regiones, que podamos construir un proyecto económico incluyente, que materialice derechos sociales, que sea más igualitario. Y ya desde quienes hacemos este café, por supuesto, esto también estará ligado a la necesidad de que haya un gobierno de corte distinto en el 2022, que se comprometa con esta ruta democrática. Y por supuesto también, y en esto creo que coincidimos con todos los invitados y con nuestra invitada Diana, también una invitación muy grande a la indignación colectiva, a que nos conmueva el corazón, a que no normalicemos la muerte, a que no premiemos con la impunidad social a quienes están haciendo estos hechos, tanto a quienes jalan el gatillo como a quienes se benefician económica y políticamente de estos hechos. Y quienes nos investigan. Ellos viven de la impunidad judicial, pero también mucho de la impunidad social. Entonces, a estremecernos, a indignarnos, a manifestar nuestro rechazo y a decir, como siempre decimos en este café, que mientras haya esperanza, hay alternativa. Muchas gracias y buenas noches para todos y todas. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias, Jorge. Chao, Andrés. Gracias. Y a toda la audiencia. Chao, Dianita. Chao. Un abrazo. Chao. Y a toda la audiencia, muchas gracias.